Nos encontramos presente la doctora Jacqueline Sandoval, directora de Fundepro, miembro también del Foro Penal Venezolano, el doctor Gonzalo Iñoc, director del Foro Penal Venezolano, y mi persona, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. El día de hoy queremos llamar la atención sobre una nueva ola de represión que observamos que está sucediendo en Venezuela, particularmente fomentada por el gobierno nacional y específicamente en relación con el discurso del presidente de la República, Nicolás Maduro, el miércoles pasado. En principio queremos decirle que a palos no se promueve la economía, a palos lo que se promueve es la violación a los derechos humanos y las arbitrariedades. A palos lo que se promueve precisamente es la instigación al odio, la amenaza y la depresión más bien del sector económico. Observamos cómo se ha ido amenazando a personas que son también del pueblo, como son comerciantes, como son empresarios, como son personas que son los más perjudicados en muchas ocasiones por la situación económica que vive el país. En este sentido hemos observado cómo el propio presidente de la República está promoviendo un esquema que por demás consideramos que puede tener muchos vicios de inconstitucionalidad, donde ya ha establecido una situación, un operativo, por llamarlo de alguna manera, de encontrar delincuentes dentro de los comercios, encontrar o establecer como delincuentes o estigmatizar como delincuentes a aquellas personas de los comercios sin enfocarse específicamente en el problema que evidentemente es la causa esencial, que es el problema de la política pública que de alguna manera ha venido afectando la situación económica del país. En ese sentido, como Foro Penal Venezolano y otras organizaciones como Fundepro, estamos realmente evidentemente preocupados por la situación de la nueva ola de represión que de alguna manera se está promoviendo desde el propio gobierno nacional, y nos sentimos como siempre en la necesidad de no solo oponerlos a esta situación, sino de denunciarla ante las diferentes instancias que así correspondan. Un punto muy importante y que son denuncias que han venido presentando ante las oficinas del Foro Penal Venezolano particularmente, es una situación de persecución política que al día de hoy se está llevando a cabo en dos estados particularmente. Uno es el estado Amazonas y el otro es el estado Monagas. En el estado Amazonas, luego de la recuperación o la toma del Hotel Amazonas por parte del gobierno nacional, hubo 6 detenciones de personas y ha habido un esquema de persecución que nos han venido denunciando de diferentes diputados del Consejo Legislativo de esa entidad territorial. En este sentido estamos analizándolo con mucho detenimiento, los efectos de poder determinar si se trata o no de presos y perseguidos políticos, que estamos llevando ya de por sí el informe o el reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La otra situación que nos preocupa y que pareciera que no se le ha tomado la atención suficiente es el esquema que también ha sido denunciado en el Foro Penal Venezolano de persecución política sistemática contra la disidencia en el estado Monagas particularmente. Luego de que el ex gobernador José Briceño, el Gato Briceño, salió de la gobernación, se ha venido, según nos han denunciado, incorporando un esquema sistemático de persecución contra diputados, contra inclusive el párroco, el padre José Felipe Montoya en el estado Monagas, y evidentemente contra el exgobernador José Briceño. Con esto no queremos decir que puede haber habido algún tipo de irregularidad dentro de lo que se está planteando, pero nos preocupa lo que nos han venido denunciando, que son allanamientos por parte de la DIM, de la Dirección de Inteligencia Militar, sin orden judicial alguna, cosa que ha sido ya repetitiva en estos últimos tiempos. Inclusive hemos tenido situaciones similares en Caracas que han venido siendo denunciando y estamos estudiando, pero creo que es importante tomar en cuenta lo que está pasando allá. Vemos el caso de la diputada María Mercedes Aranguren, que por cierto es de ese estado, pero ese caso que ya sabemos que se declaró con lugar, digamos, la investigación en cuanto al antejuicio de mérito que se realizó en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, ya está siendo investigada por una situación planteada muy
rápida, pues de alguna forma, eso está asociado con una cantidad de situaciones de supuesta persecución denunciada ante nosotros en el estado Monagas. Llamamos pues a evitar, porque eso es lo que siempre hemos tratado de decir, a evitar que los funcionarios, los policías, todos aquellos que de alguna manera reciben órdenes, caigan en ser ellos los responsables directos de violar los derechos humanos. Porque estos casos, por más que tardan, por más que la justicia tarda, la justicia llega. Y hay organizaciones como la nuestra que constantemente los están observando y constantemente los están llevando a instancias nacionales e internacionales. Lo dejo con el doctor Jiménez. Doctor Daniel Santomer, miembro del Foro Penal Venezolano. Nosotros queríamos especialmente plantear algo que nos preocupa mucho de la última locución del señor Nicolás Maduro, en la que se suponía anunciar una serie de importantes medidas económicas para tratar de alguna forma de solucionar los problemas que estamos padeciendo todos los venezolanos al día de hoy. Es especialmente preocupante ver cómo desde el poder, lejos de tomar las medidas de política económica que se deberían tomar para resolver nuestros problemas, se ha incurrido de nuevo en la sistemática práctica de estigmatizar, de criminalizar a diferentes sectores de la población con la finalidad de poner sobre estos sectores la responsabilidad de los males que estamos padeciendo los venezolanos. Este es siempre, y así fue durante el gobierno del ya fallecido señor Hugo Chávez Frías, pero también lo está haciendo ahora con el gobierno del señor Nicolás Maduro, siempre es el primer paso para la instauración de un esquema de persecución política sumamente represiva que en no pocas oportunidades y muy lamentablemente da lugar a violaciones muy graves a los derechos humanos. Debemos recordar, por ejemplo, que así empezó la persecución contra los sectores agropecuarios de nuestra nación, que así empezó la persecución contra las instituciones bancarias, financieras y de casas de bolsas en nuestro país, también contra las inmobiliarias y contra muchos otros sectores del país que empiezan a ser perseguidos y empiezan a violárseles a los ciudadanos que integran estos sectores sus derechos humanos, en un primer término siempre desde la estigmatización, desde la señalización, desde el poder, particularmente el poder ejecutivo, lo hacía el señor Hugo Chávez y lo está haciendo ahora el señor Nicolás Maduro, como criminales, para desde allí entonces darle una suerte de patente de corso a los organismos policiales, a la fiscalía y a los cuerpos de seguridad en términos generales y a los tribunales. ¿Para qué? Para perseguir a estas personas en violación de las más elementales garantías procesales, en violación de sus más esenciales derechos humanos. Este es siempre el primer paso, es una sistemática que se ha visto en el poder desde que en 1998 subió al poder a la presidencia el señor Hugo Chávez Frías y que lamentablemente el día de hoy se está repitiendo con el señor Nicolás Maduro. En el Foro Penal Venezolano y con el auxilio de nuestras otras organizaciones hermanas como Fundepro y otras ONG encargadas de la tutela y de la protección de los derechos humanos en nuestro país, estamos haciendo llegar esta denuncia de este primer paso para la persecución, en este caso de los sectores comerciales que hacen vida comercial en el país, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue siendo competente como parte de la OEA, que es para conocer de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, pero también ante el Tribunal Penal Internacional, institución en la que desde el año 2004 se está armando el expediente sobre lo que han sido las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Con respecto ya al tema de los presos políticos y la persecución por motivos políticos vigente en el país, los dejo con la doctora Jacqueline Sandoval de Fundepro. Buenos días. Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. En este momento queremos ratificar pues, ante los medios de comunicación las 3 solicitudes que hemos enviado en este año al presidente Nicolás Maduro a los efectos de que se nos reciba, no solamente como organización no gubernamentales, sino principalmente en el caso de lo que son las esposas y los familiares de los presos políticos. Siempre hemos de alguna manera ratificado el hecho de que para hablar de presos políticos o de la libertad de los presos políticos, indudablemente que tenemos que apelar a lo que es el gobierno entrante, porque precisamente si un gobierno es el que mantiene detenido a cierta cantidad de hombres, en el caso del presidente Chávez, en sus 14 años de gobierno hubo 170 presos políticos, 170 hombres tras las rejas, de los cuales quedan 10 todavía. 10 de los cuales 2 incluso estamos solicitando medidas humanitarias, como en el caso
caso del comisario Iván Simonovic y como en el caso del comisario Rolando Guevara, que tienen afecciones graves a su salud y que todavía incluso no tenemos respuesta por parte del tribunal y ni siquiera por parte de lo que ha sido el gobierno como tal, cuando nosotros hemos hecho un llamado de atención sobre el grave estado en que se encuentra. Ya no estamos pidiendo, como lo hemos hecho a través de los últimos 10 años, ya no estamos pidiendo la libertad plena de estos hombres, que ya en el caso de Iván Simonovic, Rolando, Toniel y Juan Guevara cumplen el 23 de noviembre, cumplen ya 9 años, sino en el caso de los 5 policías metropolitanos que ya alcanzan 10 años y medio tras rejas. Lo que nos da a nosotros el hecho de que ya no exigimos esas libertades plenas por su inocencia. Ya estamos exigiendo algo que está dentro de los canales regulares, como son las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, el hecho de que ya cumplieron un cuarto de la pena. Beneficios procesales que están en nuestras leyes y que no es un llamado a la impunidad, como tratan de decir quizás las víctimas de estos hechos. No es un llamado a la impunidad, como dice el gobierno, sino ya un hombre después que ha cumplido 10 años de prisión, ¿qué podemos nosotros pedir para ellos? Exigir sencillamente el cumplimiento de la ley. En el caso de los 5 policías metropolitanos, el Tribunal de Ejecución ni siquiera se pronuncia. En el caso de los Guevara, es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios que se niega a realizar los exámenes psicosociales, de los cuales desde enero ya hubo, desde el año 2011 que fue el primer año para lo que es la obtención de esto. Ya vamos por la segunda solicitud y ni siquiera el Ministerio de Asuntos Penitenciarios pues se niega a realizar estos exámenes. Ya el tribunal ha mandado 4 comunicaciones al ministerio y no ha habido respuesta. Entonces, nuestro llamado no solamente a los medios de comunicación para que se inste al gobierno a que se requieren con urgencia estas libertades, no solamente porque se está violando el debido proceso de estos ciudadanos, sino porque ya en el caso de Iván Simonovic y de Rolando Guevara, pues es imperioso el hecho de por su estado de salud. ¿Alguna pregunta? Mira que ni los jóvenes estudian.